La historia de Onésimo comienza con un capítulo de dolor y escape. Era un esclavo de Filemón, un cristiano fiel, y su vida estuvo marcada por una serie de elecciones y circunstancias que lo llevaron a un escape desesperado. Al mismo tiempo, probablemente desesperado, decidió escapar de su maestro e ir a Roma, donde podía esconderse en la inmensidad de la ciudad. Correr fue su intento de encontrar la libertad, pero de hecho estaba huyendo de sí mismo y las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, en Roma, el acusado encontró algo más que un lugar para esconderse. Encontró a Paul, el apóstol. Pablo, que estaba atrapado por su fe, se convirtió en una figura central para la ofrenda, no solo como un líder espiritual, sino como alguien que pudo ayudarlo a encontrar la verdadera libertad. Pablo, al predicar el Evangelio a los omús, le ofreció perdón, gracia y la oportunidad de una nueva vida en Cristo. Durante el tiempo que pasó con Paul, el Onésimo se convirtió en el cristianismo, siendo transformado de adentro hacia afuera. Ahora ya no era el esclavo fugitivo marcado por la culpa y el miedo, sino un hombre nuevo en Cristo, aceptado y amado por Dios. La historia de Onésimo nos muestra cómo la gracia de Dios puede llegar incluso a aquellos que se sienten totalmente alejados y perdidos. Lo que comenzó con un escape ahora se convirtió en una nueva oportunidad para la vida y la restauración. Pablo, cuando vio la transformación en Onésimo, no solo reconoció que era un hombre nuevo, sino también que había una responsabilidad en su historia. Onésimo no debería estar en Roma con Paul. Necesitaba volver a su antigua vida, pero con una nueva identidad en Cristo. La reconciliación con Filemón, su maestro, fue el último paso para que su restauración se completara. ¿Alguna vez has pasado por un momento de transformación como Onésimo? ¿Cómo ha afectado la gracia de Dios tu vida? Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesita escuchar este mensaje. Sobre la base, huyó de Filemón en busca de libertad, creyendo que escapar de lo que encarceló era la única forma de sentirse libre. Pero el escape no trajo la paz que buscó tanto. Aunque estaba físicamente distante de su maestro, todavía llevaba el peso de sus fallas, miedos y soledad. La verdadera libertad que anhelaba no era escapar de sus responsabilidades o pasado, sino encontrar la verdadera libertad en Cristo. En Roma, la gran ciudad donde se escondió el Onésimo, todavía enfrentaba el vacío interior. La vida fugitiva estuvo marcada por la incertidumbre y el miedo constante de ser capturado. Aunque estaba físicamente oculto, su alma permaneció encarcelada por las deudas que había creado y el distanciamiento de Dios. Fue en este momento de vulnerabilidad que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo a través de Pablo. Al escuchar las buenas noticias, Ofi descubrió que la verdadera libertad no es escapar de las consecuencias, sino ser perdonadas y restauradas por Dios. La reunión del Onésimo con Paul fue la clave de su transformación. Pablo le predicó el Evangelio del perdón, mostrando que en Cristo podía encontrar la liberación de la culpa, la vergüenza y las corrientes espirituales que lo encarcelaron. Sobre la base de Cristo no fue aceptado por Cristo no por sus buenas acciones, sino por el amor y la gracia de Dios, que siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten y buscan su misericordia. La verdadera libertad no proviene de la fuga, sino de ser restaurada por Cristo. ¿Alguna vez has experimentado esta libertad? Comparte en los comentarios cómo la gracia de Dios cambió tu vida. Después de la conversión del Onésimo, Paul sabía que el siguiente paso sería restaurar la relación de Onésimo con Filemón. Aunque se había mudado, ahora era un hombre nuevo en Cristo, y como tal debería regresar y reparar el daño causado. Pablo,
Al escribir la carta a Filemón, le pidió que recibiera el día ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Filemón 1:16. Esta carta de Pablo es un poderoso testimonio de perdón y reconciliación. Paul intercede por él mismo, diciendo que si hubiera causado alguna deuda, Paul lo pagaría él mismo. Esto ilustra el corazón de Pablo, dispuesto a asumir las consecuencias del error de otro, en un gesto que prefigura lo que Cristo hizo por nosotros. Justo cuando Paul estaba dispuesto a pagar la deuda de Onésimo, Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. David y Filemón nos enseñan que la reconciliación y el perdón no son fáciles, pero son esenciales para restaurar las relaciones. Cuando elegimos perdonar como Filemón, estamos abriendo la puerta a la restauración de las relaciones rotas y para un nuevo comienzo. El perdón es un acto de fe y coraje. ¿Cómo has practicado el perdón en tu vida? Comenta a continuación y comparte este mensaje de restauración. Cuando Onésimo regresó a Filemón, ya no era el esclavo fugitivo y culpable, sino un hombre libre en Cristo. El perdón de Filemón no solo restauró físicamente al mismo tiempo, sino que también lo restauró espiritualmente. Ahora, fuera de la dignidad, sabiendo que ya no estaba definido por su pasado o los fracasos que cometió, sino por el amor de Dios y la misericordia de Filemón. Una vez, al regresar y ser aceptado por Filemón, simboliza el poder del perdón y la gracia que Cristo ofrece a todos. La historia de Onésimo nos muestra que no importa lo que hayamos hecho, siempre existe la oportunidad de comenzar de nuevo en Cristo. Él es el Dios de las nuevas oportunidades y la restauración, capaz de transformar cualquier situación y llevar la curación a las relaciones rotas. Para el Onésimo, el perdón era el punto de girar. Pasó de un esclavo huyó al hermano en Cristo, viviendo una nueva vida en Cristo, y ahora fue un testimonio de la transformación que el Evangelio puede realizar. El perdón de Filemón fue un reflejo del perdón y la gracia que Dios ofrece a todos. El perdón transforma, cura y libera. ¿Cómo has experimentado el perdón de Dios? Disfruta y comparte si crees que el perdón puede transformar vidas. El legado de Onésimo no es solo en la restauración de su vida personal, sino en el poderoso ejemplo de perdón y gracia que representa. Fue restaurado no solo a una posición social, sino a una nueva identidad en Cristo. Sobre la base, ya no estaba definido por su pasado, sino por la gracia que Dios le ofreció. Su historia muestra que nadie está fuera del alcance de la redención de Cristo. El legado de Onésimo es un testimonio de cómo Dios puede transformar vidas. Su historia nos enseña que, independientemente de cómo nos sentimos o de las cosas que hemos hecho, Dios es mayor que cualquier error y puede restaurarnos por completo. ¿Qué legado quieres dejar? Al igual que Onésimo, también puedes ser restaurado e impactar la vida de los demás. Comparte tu historia con nosotros en los comentarios. Sobre la base, un hombre marcado por error, escape y dolor, encontró su restauración en Cristo y a través de Filemón fue recibido como hermano en Cristo. La historia de Onésimo es un reflejo de la gracia abundante y restauradora que Dios ofrece a todos los que le dan. Del mismo modo, Dios nos ofrece restauración a todos, no basados en lo que hicimos, sino basados en su gracia y misericordia. En Cristo, todos tenemos la oportunidad de ser restaurados y transformados, tal como lo fue el Onésimo. La restauración de Onésimo es un poderoso recordatorio de que Dios nos vuelve a llamar. Comenta a continuación cómo Dios te ha restaurado.